nos ponemos en marcha en este primer día entero, en esta segunda jornada de nuestros ejercicios espirituales, subidos en la barca de Pedro, en la barca de la Iglesia, en comunión con el Santo Padre, y fijándonos en esos sentimientos de Pedro que de alguna manera reflejan también ese itinerario de fe que todos vivimos en nuestras personas. Recordaros los horarios del día. Tenemos esta primera meditación a las 10, tendremos tiempo libre para la oración y a las 12 nos volveremos a encontrar aquí. Ya estará la sala un poco más caldeada, porque anoche se nos olvidó abrir los radiadores y cuando hemos entrado esta mañana estaba muy fría. Les he dicho al personal de la casa que los abran, pero tardará un poquito en calentarse. A las 12 nos encontraremos y rezaremos el Ángelus y tendremos la segunda meditación. Después de comer a las 2, a las 4 tendremos la tercera meditación y a las 6 tendremos la merienda. A las 6:30 haremos la exposición del Santísimo y después de exponer el Santísimo, el rezo del Rosario y un ratito de oración en silencio, regustando pues los textos que hemos trabajado en las 3 meditaciones del día. Algunos habéis preguntado, ¿habrá un momento para confesiones? Ese será el momento. Habéis visto que junto a la capilla, siguiendo por el pasillo, a continuación hay una sala. En esa sala estaremos el Padre Don Asier y yo, a partir de que expongamos el Santísimo y hasta la hora de la misa, también para escuchar vuestras confesiones, tanto hoy como mañana. Será el rato tranquilo para que podamos confesar. Como hicimos ayer, a las 8 menos cuarto tendremos la celebración de la misa para cenar a las 8:30. Pues nos ponemos en marcha. La propuesta era ir siguiendo esas frases que los evangelios recogen de San Pedro. Y ayer escuchábamos la llamada de Jesús a Pedro desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de Jesús, que deja Nazaret y va a predicar, y como también a nosotros se nos invita a salir de nuestra zona de confort para vivir la experiencia del Evangelio, y también desde el estupor que supone ese encuentro con Jesús. Pedro toma conciencia de su pequeñez, apártate de mí que soy un pecador, y Jesús en una y otra ocasión, a él, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a los hijos de Zebedeo, les hace tomar conciencia de que sin dejar de ser lo que son pescadores, les da una nueva misión: pescadores de hombres. Ese era un poco el contexto. A partir de ahí, Pedro, junto a los primeros apóstoles, los primeros discípulos, empiezan a escuchar, empiezan a ver, empiezan a sentir ese ministerio público de Jesús. Jesús, cuando empieza a predicar, acompaña su predicación de signos, de milagros. Recordad cómo cuando se instala en Cafarnaúm, pues lo primero que hace es expulsar demonios, curar a la suegra de Pedro cuando están en la casa, ella se pone a servirles. Eran esos evangelios que veníamos escuchando en los domingos anteriores a la Cuaresma, y todo el mundo le busca. Una y otra vez Pedro y los apóstoles le dirán a Jesús, todo el mundo te busca. Y Jesús se nos dice en diversas ocasiones en los evangelios, miraba a esa muchedumbre y se compadecía de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y Pedro va como integrando en su vida de pescador todo ese ministerio público de Jesús, y va entendiendo cómo su vida al servicio del Maestro se transforma también en una vida de servicio a los hermanos, de servicio a los demás. Jesús sigue predicando y sigue acompañando esa predicación de largos momentos de oración. Recordáis que una y otra vez también se nos cuenta que Jesús
se fue a un lugar apartado a orar, subió a un monte a orar y pasó toda la noche orando. Si los pescadores por la noche se iban a pescar, pues Jesús aprovechaba la noche para estar con el Padre, para poner ante el Padre su ministerio, para entrar en la intimidad con Dios. Y a lo largo del día, cuando los pescadores vuelven con el fruto de su trabajo y por aquellos entornos del lago de Galilea, pues van vendiendo el pescado, van pues haciendo pequeños mercadillos donde la gente se para en el camino de Damasco para comprar aprovisionamiento. Jesús aprovecha a predicar. Y recordáis todos esos relatos en los cuales se nos cuenta la predicación de Jesús en el entorno del lago de Tiberíades. San Mateo lo recoge sobre todo en ese gran discurso del Sermón de la Montaña, donde Jesús va mostrando un nuevo rostro de Dios y una manera de entendernos a nosotros mismos y una nueva manera de entrar en comunión con los hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Recordáis un poco lo que comentábamos ayer en la homilía. Si somos hijos de Dios, nuestra misión o nuestra conversión consiste en volver a esa relación paterno-filial. Somos hijos de Dios y por tanto llamados a parecernos a nuestro Padre. ¿A quién se parece este niño? A su Padre. Y eso le honra a él y a su Padre. Y por tanto nosotros estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, santo como nuestro Padre es santo, compasivos. Escuchábamos ayer cómo nuestro Padre es compasivo. Y en ese contexto de la predicación de Jesús, de ese trabajo casi agotador y estresante, todo el mundo te busca, Jesús tiene un momento especial en el cual entra de nuevo en la vida de Pedro. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, los versículos anteriores a los que os propongo ahora, os recomiendo que a lo largo de este rato y a lo largo del día os leáis todo el capítulo 14, porque yo me voy a centrar en estos 11 versículos del 23 al 33. Pero recordad que lo que ha pasado inmediatamente antes es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y no Mateo, pero sí Juan, cuando nos cuenta ese milagro, cuenta que todo el mundo, al ver el milagro, querían proclamarlo rey. Imaginaos, un señor del interior que se presenta como rabino, empieza a predicarnos y resulta que cuando tenemos hambre nos sacia de comida gratis. A ese le hacemos no rey, le hacemos emperador de todo el mundo. Un señor que nos da de comer gratis, que acaba con el problema del hambre en el mundo. Vamos, ¿para qué queremos más? En el Evangelio de San Juan se nos contará que Jesús les recriminará esa actitud. Queréis hacerme rey, no porque sea el rey de vuestra vida, no porque os hayáis convertido al reino de Dios, no porque hayáis entendido eso de que está cerca el reino de Dios y hay que convertirse, no. Queréis hacerme rey porque os he llenado la panza. Y por tanto lo que queréis es vivir sin trabajar. Lo de las subvenciones ya estaba inventado en la época de los romanos. Qué fácil es vivir de lo que nos dan. Jesús nos invita a vivir no de lo que nos dan, sino para quien nos lo da, que es nuestro Padre del cielo. Y desde ahí comenzará en el Evangelio de San Juan el discurso del pan de vida. Nosotros nos vamos a San Mateo. Después de esa multiplicación de los panes y los peces, se nos dice: después de despedir a la gente, después de aquella multiplicación, estamos en despoblado y no tenemos para darles de comer, subió al monte a solas para orar. Por tanto, todo lo que vamos a ver después, ¿de dónde viene? De esa intimidad
de Jesús con el Señor. Cuando vivimos la intimidad con el Señor, somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Cuando lo único que cuenta, cuando tenemos que afrontar una realidad compleja que nos supera, es nuestra propia inteligencia, nuestros propios talentos, sin tener en cuenta a quién nos lo da, sin entrar en esa comunión con el Señor, sin subir al monte a solas a orar, al final parece que todo depende de nosotros y todo está abocado al fracaso. Cuando me fío de mis fuerzas, me desfondo. Cuando mi fuerza es el Señor, nada hay imposible, le dirá el ángel a María. Para Dios nada hay imposible, porque solo Dios es capaz de sacar vida de lo infecundo. Desde nuestra esterilidad, el Señor puede hacer cosas grandes. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Imaginémonos a Pedro intentando sacar adelante el rumbo de la embarcación, sin grandes medios, porque eran barcas muy precarias, y en medio del viento diciendo: ay, madre mía, ¿de quién me he fiado? Ese que me ha dicho rema mar adentro ya podía estar aquí, haciendo de timonel. Menudo fracaso. Esto nos lleva a la muerte, nos lleva a hundirnos en el agua del lago. Recordad, el mar, lugar de muerte, que decíamos ayer. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Ya decíamos ayer cómo ese caminar sobre las aguas es como un anuncio de lo que va a ser el misterio pascual, de la muerte a la vida, porque Jesús es capaz de caminar sobre la muerte, es capaz de sacar vida de la muerte. Él resucitará, y en su resurrección, dirá San Pablo, hemos resucitado todos. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Claro, ¿quién es el único que de entre los muertos, en el mundo de los muertos, le podemos ver? Pues un muerto que anda es un fantasma, Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. La expresión soy yo o yo soy, sabéis que en la Sagrada Escritura es el nombre de Dios. Cristo, el Dios hecho hombre, camina sobre la muerte. Cristo es el vencedor de la muerte. Y eso, en lugar de desanimarnos, en lugar de decir, bueno, sí, este andará mucho y resucitará mucho, pero nosotros aquí estamos, lo que hace es animarnos. Animar, etimológicamente, significa poner alma. Que vuestra alma no se agite. Llenaos de la paz del Espíritu. Animaos, llenaos de alma. Yo soy yo. Soy Dios, no tengáis miedo. Quien a Dios tiene, nada le falta, dirá Santa Teresa. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Fijaos ese cambio de mentalidad en Pedro. Pedro es el hombre escéptico, el hombre que cuando dice rema mar adentro, dice, pero vamos a ver, si tú eres de tierra adentro, tú no tienes ni idea de esto del lago, ¿qué me estás contando a mí, que soy un pescador profesional? ¿Cómo voy a remar más adentro si es de día y no hay peces y encima el mar es un lugar de muerte? Y recordad, pero por tu palabra así lo haré.
remaré más adentro. En tu nombre echaré las redes, porque tú lo dices, aunque parezca ilógico. Y esa ilógica que abraza a Pedro, fiándose de Jesús, es la que le lleva a decir, pues si él es capaz de caminar sobre las aguas, a lo mejor yo también. Fijaos lo que supone la confianza. Si él ha sido capaz de resucitar, ¿por qué yo no? Si él ha sido capaz de hacerlo todo bien, ¿por qué yo no? Si él es santo, ¿por qué yo no? Si él camina sobre las aguas, ¿por qué yo no? Basta con que me fíe de él. Si eres tú, llévame hacia ti. Hazme caminar sobre el agua. Mándame ir a ti sobre el agua. ¿Cuál es el problema? Que a menudo queremos caminar sobre las aguas, pero sin ir a él. Queremos hacerlo por nuestros medios. Queremos hacer cosas extraordinarias siendo igual de ordinarios que siempre. Sin dejar que lo sobrenatural, sin dejar que la gracia actúe en nosotros. Confiamos una vez más en nuestros medios, en nuestras capacidades y no en todo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Pero también a nosotros el Señor nos dice, ven. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Lo logró. Empezó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero en un momento determinado parece como que en su cabeza hay algo que enturbia el objetivo de su caminar sobre el agua. El objetivo es andar hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. ¿Cuántas veces en nuestra vida caminamos hacia Jesús? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encaminamos hacia Él? ¿Cuántas veces en nuestra vida hacemos un firme propósito de ir en pos de Él? ¿Recordáis lo que decíamos ayer? Ser discípulo es ir en pos del Maestro. Nuestro camino es un camino de seguimiento de Cristo, de ir hacia Él. Pero viene el viento. Y el viento, que son las tentaciones, que son las dificultades, que son los disgustos, que es nuestro propio egoísmo, que es nuestro fiarnos de nuestras fuerzas en vez de fiarnos del Señor, podemos a lo largo de la mañana pensar cuáles son los vientos que me despistan del horizonte. Le entró miedo. Jesús, a lo largo del Evangelio, lo hemos escuchado, a menudo suele decir a los discípulos, no tengáis miedo. No tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo. Temed más bien al que puede matar el alma. No tengáis miedo. Al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Lo que nos hunde no es ni nuestra incapacidad, ni que Jesús nos haya dejado de la mano. Lo que nos hunde es el miedo. El miedo es hijo del pecado. Y podemos preguntarnos, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Qué es lo que hoy a mí me da miedo? ¿Me da miedo la muerte? ¿Me da miedo la soledad? ¿Me da miedo la enfermedad? ¿Me da miedo sentirme frágil? ¿Me da miedo perder mi independencia? ¿Me da miedo
dejar de decir yo puedo solo, me da miedo tener que pedir ayuda a otros. Cuando nos hacemos mayores, esto es muy real en nuestra existencia, ¿verdad? Hablando con alguien que estaba sufriendo por su padre, un íntimo amigo, me decía, mi padre, que tenía casi 1000 años, 90 y muchos, está muy nervioso. Yo creo, me decía, que mi padre ve cerca la muerte y le da miedo. Y yo le dije, no, tu padre, que es un cristiano, no tiene miedo a la muerte. Lo que tiene miedo es a lo que viene antes de la muerte. Tiene miedo al sufrimiento, tiene miedo quizás al dolor y sobre todo tiene miedo a que vosotros, sus hijos, sus nietos, los que le queréis, estéis sufriendo por él. Tiene miedo a daros trabajo, a daros preocupaciones. Esos son nuestros miedos, pero los miedos son fruto del pecado. Porque al final, nuestros miedos lo que lo producen es nuestro egoísmo, nuestra egolatría, nuestra autosuficiencia, nuestro creernos que valemos para todo. Si solo para Dios no hay nada imposible. Para nosotros todo es imposible con nuestras fuerzas. Y cuando me hago mayor, me fallan las fuerzas y mi vida se hace cuesta arriba y todo me da miedo. Recordad aquel diálogo, lo volveremos a recordar al final de los ejercicios de Jesús con Pedro. Cuando seas mayor, otros te llevarán a donde no quieras. Y eso es lo que nos da miedo, que otros tomen decisiones por nosotros, que otros nos lleven donde no queremos. A Pedro le estaba hablando de la cruz, pero a nosotros quizá nos está hablando, pues eso, de la invalidez, de la residencia, de sentirnos que las hijas, sobre todo que las nueras, nos tienen que ayudar a lavarnos, que vergüenza que nos sentimos, ¿verdad? Esa es nuestra debilidad y nada nos debe dar miedo, porque, insisto, el miedo es hijo del pecado. Lo único que nos debe dar miedo es pecar. Todo lo demás es un motivo de gloria, es un motivo de alegría, porque mi fuerza, dice San Pablo, está en mi debilidad. Y cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Gritar. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Fijaos que lo que en principio es una expresión de fragilidad, de debilidad, de reconocer lo poco que valgo, junto a eso, lo que vemos aquí es la primera confesión de fe de Pedro. Nuestra confesión de fe, nuestro credo, en definitiva, lo que está recogiendo, digamos, si pudiéramos hacer una frase que resume todo el credo, es creo en Dios que me salva. Creo en Dios Salvador, el Padre que me creó, el Hijo que me redimió, el Espíritu que me santifica. En su relación conmigo, lo que hace es salvarme, es sacarme de las aguas, es cuando me estoy hundiendo, meterme una mano para que pueda vencer mis miedos, para que pueda volver a la barca, para que pueda estar con Él eternamente. Señor, sálvame. Señor, confío en ti. Y mi miedo me hace descubrir que solo me puedo fiar de ti, que no hay otro salvavidas,
que no hay otra boya a la que abrazarme cuando me estoy hundiendo. Solo tú eres mi salvación. Señor, sálvame. Y enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ese leve reproche nos recuerda lo fundamental. Una y otra vez recordaremos como Pedro y los apóstoles, cuando oyen a Jesús, cuando ven a Jesús que sana, que salva, que expulsa demonios, dicen: Señor, aumentanos la fe. Danos la fe que necesitamos para poder proclamar con nuestra vida que solo tú eres el Salvador. Es necesario que Pedro se hunda para reconocer en Cristo la salvación. El pecado que le produce el miedo, al final será lo que le ayude a purificar su fe. Por tanto, no nos rebelemos contra nuestra condición de pecadores. Reconozcamos que somos pecadores, porque reconocer nuestro pecado es la oportunidad que Dios nos da para dejarnos salvar por Él, para entrar en la dinámica del amor misericordioso, compasivo de Dios para conmigo. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Y dónde está la salvación? En la barca. Una vez más. En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: ¿realmente eres Hijo de Dios? Fijaos, os decía que de alguna manera este texto nos está anunciando el misterio pascual. Jesús camina sobre las aguas, es decir, nos anuncia su victoria sobre la muerte. Y por tanto, esa victoria sobre la muerte, que es anunciada en este relato, va a tener un paralelo en el relato de la pasión. ¿Recordáis lo que dijo aquel centurión que clavó la lanza en el costado de Jesús? Aquellos soldados que contemplaban la muerte de Jesús. ¿Qué dicen los romanos? Realmente es Hijo de Dios. Es lo que dicen los discípulos que están en la barca. Realmente eres Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué le decimos? ¿Cómo nos dejamos sorprender por ese misterio de amor que se manifiesta en un Dios que extiende la mano? Hablábamos antes de la curación de la suegra de Pedro. También Jesús extendió su mano. Es el gesto de la amistad entre Dios y el hombre. ¿Recordáis que en algún encuentro hablábamos de ese misterio de la amistad entre Dios y los hombres, y cómo la amistad en vida ascendente es un reflejo de esa amistad entre Dios y los hombres? Pues el gesto de la amistad es precisamente extender la mano. Si buscamos una definición de amigo, ¿qué es un amigo? Aquel que siempre está dispuesto a echar una mano. ¿A qué es una buena definición de amistad? Pues eso es Jesús. Extendió su mano, echó una mano. Echó una mano a la suegra de Pedro, echó una mano a Pedro cuando se está hundiendo. Jesús es el que siempre extiende la mano. ¿Cómo bendice la Iglesia? Extendiendo las manos. Porque la bendición, extendiendo la mano, es de alguna manera la expresión de la amistad entre Cristo y su Iglesia, entre Dios y los hombres. Extender la mano
significa la oportunidad que Dios me da para que pueda recuperar esa fe que me lleva a vencer mis miedos y a proclamar con mis labios que Jesús es el Señor, que realmente es el Hijo de Dios. Las aguas del lago se han calmado. Decíamos que el lago tiene mucho que ver con nosotros. El lago es, por una parte, la expresión o la visualización de la muerte, del pecado. Al mismo tiempo, el lago puede ser como el reflejo de nuestra alma. ¿Cuántas veces descubrimos que estamos tan tranquilos, que estamos tan serenos, tan bien, y de repente una llamada por teléfono, un mensaje de WhatsApp, una noticia, nos alborota, nos quita la paz, hace que se desate en nuestro lago una gran tormenta? Surgen problemas o nos buscamos problemas y entramos en cólera. Es que mira cómo me ha mirado, ya no lo que me ha dicho, es que me ha mirado de una manera. Y cuando nuestra alma se alborota, ¿qué nos queda? Cristo, que toca el agua del lago. Cristo que pone la paz en nosotros. ¿Recordáis el otro relato de la tempestad calmada? Jesús increpó a los vientos y al mar, y tocando el agua, vino una gran bonanza. Pongamos ante Jesús nuestro lago, nuestras tormentas vitales, lo que nos quita la paz, lo que nos produce miedo. Y pidamos al Señor esta mañana que toque el agua de nuestro lago para que encontremos la paz y que, terminada la travesía, lleguemos a la tierra en Genesaret. Genesaret es, de alguna manera, un lugar físico que existía, pero al mismo tiempo es un lugar simbólico, porque para los pescadores de Cafarnaúm era el otro lado del lago. Cafarnaúm está justo en el norte, y entonces el lago o se atravesaba hacia el este o se atravesaba hacia el oeste. El este era tierra de judíos, el oeste era tierra de paganos. Entonces Genesaret, que es el final de la travesía por la parte oeste del lago, era llegar a tierra judía, de alguna manera a tierra santa, a la tierra donde podemos vivir la experiencia de ese Dios providente, que de la misma manera que cuando se acaba la travesía del Éxodo nos da una tierra prometida, cuando atravesamos las aguas del lago nos lleva a una tierra santa, a una tierra prometida, a una tierra donde podemos vivir la experiencia de Dios. No es la tierra de paganos, es la tierra de ese pueblo que con su vida, con su palabra, con su cumplimiento de la ley, expresa la fe auténtica. Pues os dejo disfrutar de este texto. Os recuerdo la cita, capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, sobre todo los versículos 23 a 33, y como contexto de este texto, la multiplicación de los panes y los peces, que lo tenéis en los versículos anteriores.